Muy buenos días a todos. Dicen de ella que es una de las grandes amenazas silenciosas a las que nos enfrentamos. Hoy vamos a hablarles desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, de la diabetes. Saludos a los que nos siguen a través de los canales habituales de La Voz de Galicia. Hoy desde aquí, desde este lugar, ya lo ven, especial, emisión este encuentro informativo que pueden seguir, como siempre, a través de lavozdeGalicia.es, a través de nuestro Facebook y también a través del canal de YouTube. Y ya les adelantaba que sobre la diabetes va a pivotar este encuentro. En concreto sobre la diabetes tipo 2 y especialmente además hoy vamos a analizar un informe sobre el valor social del control estricto y temprano de la diabetes tipo 2 aquí en España, un informe que vamos a desgranar durante los próximos minutos, un informe elaborado por Weber para Ligi España. Lo vamos a hacer desde aquí, desde Galicia, lo vamos a hacer desde una perspectiva gallega, con estadísticas, con cifras que hablan incluso de fallecimientos a causa de esta enfermedad. Entre el 2019 y el 2022 en Galicia se ha incrementado ese porcentaje exponencialmente, supera ese porcentaje ya el 72%. Van a conocer más durante los próximos minutos de este tipo 2 de diabetes. Bueno, pues en este caso la más probable, se asocia a personas que presentan un peso elevado, presentan vida sedentaria. Y además, seguro que se lo escuchamos a alguno de los próximos, a los invitados que nos van a acompañar durante los próximos minutos, es una enfermedad esta que en la mayoría de los casos es desconocida para quienes la padecen. Analizaremos sobre todo el impacto de este informe y la importancia de ese control estricto y temprano. Enseguida, en Mesa Redonda, analizamos pormenorizadamente este informe con la gerente del Sergas, con Estrella López Pardo, también con Diego Bellido, que es jefe de endocrinología y nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, con Gemma Rodríguez Carnero, ella es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología. Nos acompaña también José Manuel García, el presidente de la Federación de las Asociaciones aquí en Galicia de diabetes y miembro de la Federación Estatal. También nos acompaña el director de Relaciones Institucionales de Ligi. También vamos a escucharle en los próximos minutos a Jorge Santander. Y también vamos a escuchar, y lo vamos a hacer además en el inicio de este encuentro informativo, a Álvaro Hidalgo, que es el director, el presidente de la Fundación Weber, porque les decía que ese informe sobre ese control estricto y temprano de la diabetes tipo 2 va a centrar los próximos minutos de este encuentro informativo. Queremos saber sobre todo los resultados para sentar las bases de lo que después vamos a comentar, de lo que vamos a analizar en los próximos minutos. Así que, si les parece, comenzamos este encuentro informativo conociendo más en detalle las conclusiones de ese informe. Le voy a pedir, por lo tanto, a Álvaro Hidalgo que nos acompañe en estos primeros minutos para saber más de esa incidencia y de la importancia del control temprano de la diabetes tipo 2 en España, para después analizar esos datos. Bien, pues muchísimas gracias por darme la palabra. También agradecer a La Voz de Galicia que nos haya invitado a presentar este informe, y a Lili por apoyarlo, y a todos los expertos que participaron en la elaboración del mismo. Claro, yo soy economista de la salud, y entonces, como economista de la salud, es muy importante comprender que algo fundamental en nuestro sistema sanitario es buscar la eficiencia. Ahora, no solamente la eficiencia, sino también los resultados en salud, es decir, lo que genera la tecnología sanitaria en términos de aumentos de supervivencia y calidad de vida. ¿Qué es lo que sabemos en otras patologías, además de la diabetes? Que cuanto antes es el diagnóstico y cuanto antes es el tratamiento, normalmente los resultados en salud son siempre mejores para los pacientes. Y habitualmente, cuando esto ocurre, es decir, cuando se hace un diagnóstico temprano y cuando se hace un tratamiento, además un tratamiento exigente en términos de resultados de salud, es decir, ambicioso desde el punto de vista de cuál es nuestro objetivo para recuperar en todo lo posible la salud de los pacientes, aunque enfermedades crónicas como la diabetes sabemos que no podemos curar, pero sí que podemos evitar muchas complicaciones. Bueno, pues cuando hacemos esto, normalmente lo que sucede
es que, además de tener buenos resultados para la calidad y la cantidad de vida de nuestra población, normalmente solemos tener resultados más eficientes. Es decir, la rentabilidad de la inversión que hace el Sistema Nacional de Salud es mucho más alta. Bueno, pues esto es un poco lo que intentamos hacer en este trabajo, es decir, estimar el valor que supondría el control estricto y temprano de la diabetes. En este sentido, ¿qué es lo que llamamos con un control temprano? Bueno, pues que el tiempo de diagnóstico no fuese superior a los 5 años. Y un control estricto significaba, en este estudio, que el nivel de glicada en sangre fuese inferior a 6,5%. Es decir, un objetivo terapéutico ambicioso y, sobre todo, realizado en un periodo de tiempo bastante corto, que es 5 años. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba era cuantificar cuál era el impacto que iba a tener este control estricto y temprano de la diabetes sobre los resultados en la salud de los pacientes y valorarlo desde un punto de vista económico. ¿Cómo hicimos el trabajo? Bueno, pues primero hicimos una revisión de la literatura, después hicimos un cálculo del valor social y, por último, lo que estamos haciendo hoy, que es la difusión de los resultados. ¿Qué sucede? La diabetes es una enfermedad prevalente, una enfermedad crónica, una enfermedad que afecta de forma muy importante a la calidad de vida de los pacientes y que además tiene unos elementos que impactan sobre nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque genera un número elevado de complicaciones, ya sean estos eventos microvasculares o macrovasculares. Además, aparte de estas complicaciones específicas de la diabetes, las personas con diabetes tienen un número mayor de ingresos hospitalarios, por lo tanto también impacta sobre las comorbilidades, y en esta patología las comorbilidades del paciente también son muy relevantes a la hora de cuantificar el impacto en el uso de los recursos sanitarios, y impacta en algo que es fundamental en las enfermedades crónicas, en la calidad de vida. Por eso los economistas de la salud y las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias intentan medir siempre los años de vida ajustados por calidad para poder cuantificar cuál es el impacto que genera una patología no solamente sobre la supervivencia, sino también sobre la calidad de vida de los pacientes. Y el elemento también fundamental es que afecta a la mortalidad, es decir, la gente con diabetes tiene una esperanza de vida inferior a la población que no tiene diabetes. Entonces, ¿qué es lo que quisimos estimar? Bueno, pues lo que quisimos estimar es precisamente cómo impactaba ese control temprano y estrecho en estos 4 parámetros, es decir, cuáles eran las diferencias que iba a existir entre los pacientes con diabetes que tenían control estrecho frente a los pacientes con diabetes que no tenían control estrecho, en términos de complicaciones, eventos micro y macrovasculares, en hospitalizaciones diferentes a los eventos micro o macrovasculares, en términos de calidad de vida y en términos de mortalidad. Y de esta forma calculábamos lo que es el coste por paciente de aquellos que tenían un control estricto versus el coste por paciente de los que no tenían ese control estricto. Una vez calculado ese coste por paciente, lo que hicimos a partir de los datos de prevalencia es ver cuál sería el impacto a nivel nacional. Entonces, para esto, como digo, lo que hicimos fue cuantificar cada uno de estos elementos por separado. Fíjense, partimos de los datos de incidencia de la diabetes, que es el 3,7 por 1.000 habitantes. Cogimos la población adulta en España, que eran 39 millones de personas, y esto hacía que los casos de diabetes tipo 2 en España cada año estarían en torno a los 144.873. Es decir, una vez que tenemos los casos incidentes nuevos de cada año, lo que queremos ver es cuál es la distribución entre aquellos pacientes que tienen un control temprano y estricto frente a los que no son. Fíjense que las diferencias parecen que no son muy importantes. El porcentaje de pacientes con un control estricto, los expertos que trabajaron en este informe lo evaluaron en el 51,8%, mientras que el resto, el 48,2%, serían aquellos que no tienen un control estricto. Estaríamos hablando que de estos 144.000 casos nuevos que se producen cada año, tendríamos 74.000, casi 75.000, que tendrían un control estricto,
versus a 69.000 que no lo tenían. Dices, bueno, no parece una gran diferencia, pero luego vamos a ver que si cuantificamos los resultados, el cambiar un 2, un 3, un 5% este porcentaje influiría de forma muy significativa en el valor social del control estricto de la diabetes. Miren, el coste por paciente de aquellos que tienen un control no estricto asciende a 16.122 euros por paciente, mientras que aquellos que tienen un control estricto los ciframos en 13.473. Eso supone una diferencia de 2.649 euros por paciente. Esa es la magnitud del impacto que tiene el hacer bien las cosas en términos de un control estricto y temprano. Fíjense, de estos 2.649, la inmensa mayoría o la parte más importante se genera gracias a la disminución de las hospitalizaciones generadas por eventos diferentes a las complicaciones micro y macrovasculares, que representa el 35,5%. Esto lo que supone es que los pacientes que están con este control estricto y temprano van a tener menos ingresos hospitalarios. Fíjense que de una población incidente de 144.000, el que esta reducción suponga el 35,5% implica que de estos 144.000, los que tienen un ingreso hospitalario en los 5 años en los que hemos estado estimando el impacto, realmente es una proporción relativamente pequeña. Pero ¿qué va a suponer? Que a pesar de ser una proporción relativamente pequeña, el impacto que tiene sobre la salud y sobre la utilización de recursos, porque son ingresos hospitalarios que van asociados a una complejidad alta, a unos GRDs con un coste muy elevado, van a impactar mucho en lo que es el coste por paciente. El segundo elemento importante es el que tiene que ver con la mejora en la calidad de vida, que creo que también es un parámetro fundamental. El 30,4% de este ahorro se debe a la mejora que representa el control temprano y estricto en los pacientes en su calidad de vida. El 22,1% restante se debe al descenso en la mortalidad. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los 3 drivers de valor se aplican en 3 aspectos, que es hospitalización, calidad de vida y reducción de la mortalidad. Y el elemento que menos diferencia genera son las complicaciones de eventos micro y macrovasculares. Como ven, la reflexión que nos hace esto es que si conseguimos no el 100% de los pacientes, pero si conseguimos cambiar ese porcentaje que está entre 49 y 51 y lo pasásemos solamente de 60 a 40, el impacto que esto tendría sobre la salud de la población española es muy alto y el impacto que tendría sobre los recursos también sería muy elevado. Bueno, pues si extrapolamos estos datos de ahorro, que son 2.649 euros por paciente, a lo que sería el total de la población española, esto tendríamos que el valor social del control estricto y temprano de la diabetes supondría 185 millones de euros. Es una cifra considerable y que, más allá de la cifra, lo que nos debe hacer es reflexionar sobre cuál es el concepto de la asistencia sanitaria. Muchas veces se habla de gasto sanitario, cuando yo creo que lo correcto sería hablar muchas veces de inversión, porque con la atención sanitaria lo que hacemos es mejorar algo fundamental para la economía de un país, que es el capital humano. La salud se refleja en una población que es más sana, es más capaz de producir, más capaz de tener una vida plena y, por lo tanto, de generar un mayor valor social. En este sentido, todo lo que incide a tener una perspectiva más amplia de valoración creo que es muy importante. Y como digo, en esta patología y en otras, lo fundamental es diagnosticar de forma precoz,
intervenir y tratar también de forma precoz, y con las nuevas tecnologías, con las nuevas innovaciones, con los nuevos tratamientos, actualizar los objetivos terapéuticos y exigirnos objetivos terapéuticos más ambiciosos que, como hemos visto a raíz de este estudio, generan un retorno y un valor social importante para nuestra población. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues les decíamos que después de escuchar a Álvaro Hidalgo, después de conocer en detalle todas las claves, los resultados de ese informe, que los íbamos a analizar con los 6 invitados que ya les presentaba hace unos instantes, que nos acompañan en esta segunda parte de este encuentro informativo que estamos celebrando hoy desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre. Estrella López Pardo es la gerente del Sergas. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Diego Bellido, jefe de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Buenos días. Buenos días. Gemma Rodríguez Carnero, ella es miembro de esa Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Buenos días, Gemma. José Manuel García, el presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes aquí en Galicia y miembro además también de la Federación Estatal. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Jorge Santander es el director de Relaciones Institucionales del IGI. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y Álvaro, vuelvo a saludarte, presidente de la Fundación Weber. Álvaro Hidalgo, vamos a conocer más en detalle, ¿verdad? Seguro que profundizamos más en los datos. Buenos días también de nuevo. Buenos días también. Vamos a conocer más sobre ese informe. Me he quedado, Álvaro, con diferentes cuestiones, con 3 claves que aportabas en los últimos minutos de esa primera intervención. Todo esto, este control estricto, temprano, nos deja 3 claves. Esa reducción de los índices de hospitalización, mejor calidad de vida para los enfermos y además también esa reducción de mortalidad. Yo decía además en la introducción que esto nos afecta mucho. Vamos a analizar este asunto desde la perspectiva gallega y nos interesa mucho aquí en Galicia. Si os parece, comenzamos con la gerente, hablando de cifras, de esa prevalencia, de cómo están las cosas, hablando de este tipo 2, además de la diabetes tipo 2, ¿cómo han ido las cosas en estos últimos años? Bueno, pues efectivamente la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica de alta prevalencia en Galicia, que ciframos en este momento pues en un 9%. Pero es importante que si nos vamos a los grupos de mayores de 65 años, esta prevalencia se sitúa en torno al 22%. Un punto casi siempre más en hombres. Hay que resaltar también que el 61% de estos pacientes ha tenido una analítica en los últimos 12 meses y aproximadamente el 27% pues tiene un control de glicada no adecuado. Esto nos lo dice nuestra herramienta de inteligencia artificial EXIN, ¿no?, que también nos informa pues, de otras cuestiones como son el control de retinográfico, que está en el 71%, ¿no? Como antes se comentó, la mortalidad ha aumentado, sin embargo la ajustada ha tenido una mejoría en los últimos años. En el periodo del 2016 ha bajado un 22%, ¿no? Sin embargo, en el periodo 19-22 las hospitalizaciones han subido. El gasto de farmacia también ha subido, fundamentalmente por la incorporación de los nuevos medicamentos que frente a los tradicionales son más costosos, pero también es cierto que son más seguros y cuando hay un control adecuado de la dieta, pues producen un beneficio mayor al paciente. Y por tanto, bueno, pues esto, como decía antes el compañero de mesa, pues es una inversión que el sistema tiene que hacer en los pacientes. Le voy a preguntar al jefe de endocrinología, porque daba ese porcentaje, hablaba además la gerente también de esa hemoglobina glicada, de ese control no estricto, ¿qué impacto tiene también desde su punto de vista aquí en Galicia? Evidentemente tiene un impacto global, porque aunque la diabetes es una enfermedad con un componente glucocéntrico, es decir, que estamos fijándonos solamente en lo que representa el control de la glucemia, la diabetes es una enfermedad metabólica global que tiene además asociados otros factores de riesgo y a su vez condiciona
condiciona otros factores de riesgo. Es decir, que el control no estricto no solo en la vertiente de la diabetes, sino en el riesgo global asociado, ¿no? Y particularmente lo que representa el incremento de la diabetes en la práctica clínica va paralelo al incremento que tiene la obesidad. Es decir, son dos hermanas, es decir, el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad. Luego el impacto es un impacto común, ¿no? Y entonces atajar una cosa sin atajar la otra no tiene una vertiente, no nos va a conllevar beneficios a largo plazo. Es decir, que el impacto, nosotros en el día a día, evidentemente el control metabólico y su impacto global, vemos claramente los resultados de salud que son negativos, y esto estamos de acuerdo un poco con los datos de este informe. Pero añadir un pequeño matiz, y es que estamos hablando de la diabetes conocida, la incidencia de diabetes en pacientes conocidos. Yo creo que hay que pensar que hay un número exactamente igual, más o menos, de pacientes diabéticos que no conocen la enfermedad. Es decir, que si añadimos ese punto, entonces yo creo que las cifras se pueden disparar, ¿no? El diagnóstico precoz va por ahí, ¿no? Precisamente, supongo que en esta línea, Gemma, hablábamos antes de comenzar de que hay que seguir insistiendo, que hay que prestarle más atención, ¿no? Y contarle a la gente que es prevenible. Un poco supongo que al hilo de esto último que decía ahora el doctor Bellido. Sí, es que al final el objetivo, pues desde nuestra actividad existencial y desde la situación social de forma global, es intentar detectar la entidad lo antes posible, porque cuanto antes la detectemos, antes podremos poner diferentes medidas terapéuticas, dieta, ejercicio, etcétera, y alcanzar ese control estricto y precoz, porque hay muchísimos pacientes que probablemente lleven teniendo una diabetes tipo 2 pues 5 o 6 años antes de que nosotros los diagnosticamos, ¿no? Y esa hiperglucemia, esa hemoglobina glicosilada que no se conocía, está elevada durante un periodo que no da síntomas, pero sí que daña al paciente, y es lo que nos va a generar también complicaciones a largo plazo. O sea que la detección precoz deberíamos de estar todos muy atentos, pues cuando van los pacientes pues a la consulta, si tienen factores de riesgo, hacerle pues un control analítico. De hecho, ya existen diferentes herramientas desde el propio laboratorio de los hospitales que ante diferentes valores de una glucemia basal ya directamente analizan, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada para detectar de una forma pues, más fehaciente el diagnóstico de diabetes tipo 2. Incluso existen alertas que ponen, oiga, el paciente cumple criterios de diabetes tipo 2. Eso también nos puede ayudar en la vorágine diaria, que tenemos muchísimos pacientes, o por ejemplo la atención primaria, que tiene una gran cantidad y volumen de trabajo, pues con estas herramientas que al final se hacen desde informática, ¿no? Porque al final es un sistema que va en cadena, tiene una glucemia un poquito alta, analizo hemoglobina glicosilada y automáticamente me sale un mensaje. Eso pues puede ayudar a todo el mundo a favorecer el diagnóstico de estos pacientes y establecer estas medidas precoces que nos llevan a la prevención de complicaciones, ¿no? Tú nos puedes contar, José Manuel, cómo vive, ¿no?, un paciente con diabetes tipo 2, qué afectación tiene, qué impacto tiene en vuestras vidas. Pues justo lo que me decía Bellido, que no es lo mismo que tu debut de diabetes tipo 2 sea casual de un análisis un día y de repente te has dado cuenta que tienes tu glucosa elevada, a que, como decía Gemma, lleves 5 años de enfermedad sin que lo sepas. Cuando llevas 5 años de enfermedad sin que lo sepas y tenías problemas de hipertensión, que también lo produce la diabetes, tenías problemas de riñón, algún problema tal, el cambio es como decir, no sabía lo que me pasaba y me parecía que me estaba haciendo más mayor con 50 años y resulta que el 70% de mis problemas es culpa de la diabetes. El cambio ya es muy fuerte y de repente, y que se te vienen muchas cosas encima. Primero, falta de información, ¿vale? Porque ¿cuál es el problema que tiene el paciente de tipo 2? Que su primer arma es acercarse a su médico de familia y decirle, mire, me han dicho que tengo este problema. Claro, su médico de familia le puede formar hasta cierto punto y hasta cierto tiempo.
Es lo que pedimos siempre los pacientes. Los pacientes no estamos pidiendo constantemente más dinero, más innovación, que está genial, ¿eh? La innovación tecnológica y la innovación médica es nuestra salvación, pero siempre pedimos mucha formación. ¿Por qué? Porque un paciente formado, ¿sabes?, evita gasto. Porque ¿qué nos pasa muchas veces? Porque la gente dice, yo tengo diabetes tipo 2, ¿qué puedo comer? Y digo yo, ¿hace cuánto que tienes diabetes tipo 2? 4 años. Y vienen a las asociaciones con dices que mi médico no tiene tiempo y mi enfermera tampoco. Porque claro, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y al final, pues no todo el mundo come lo mismo, la gente necesita sobre lo que ella come una formación, decirle esto puedes hacerlo, tienes que cambiar tus hábitos de vida. Porque es que de nada vale darle pastillas y que cambie la comida si después tiene los mismos hábitos de vida, porque nosotros nos damos cuenta que la mayor parte de la gente que tiene diabetes tipo 2, y dependiendo de un sitio, pues eso al final no solo es una enfermedad que te viene porque tienes sedentarismo, es que igual en tu familia o en tu entorno todo el mundo es sedentario, y al final es algo que dices tú, si no cambio de entorno o no mejoro yo, la enfermedad tampoco va a mejorar. La ayuda a los fármacos, claro, la ayuda a la tecnología, muchísimo. Pero es ese punto que necesitamos decir, necesitamos a alguien muy especialista en mi tema, que cuando le pueda preguntar durante 20 minutos, durante esos 20 minutos me pueda responder todo. Y no siempre llegamos a eso. No vamos a decir que no lo haya, sí lo hay, pero debería de haber muchísimo más. Bueno, se trata aquí de sacar conclusiones, ¿no?, y de mejorar en todo esto, y seguro que salen muchas más interesantes durante los próximos minutos. Vamos a hablar enseguida de ese informe. Antes, cuéntanos, Jorge, cuál fue la razón, de qué manera, el origen, por qué Lilly impulsó este trabajo que hoy presentamos. Bueno, en primer lugar, un poco por compromiso, ¿no? Nuestro compromiso como compañía con la diabetes dura ya más de 100 años y siempre estamos intentando como ver las formas de cómo mejorarla o ayudar a mejorar la vida de las personas que padecen diabetes. Y luego por convencimiento, o sea, creemos que la generación de datos, la generación de evidencia es fundamental a la hora de tomar decisiones, como comentaba ahora, ¿no?, a la hora de tomar decisiones que ayuden a la sociedad, entendiendo por sociedad tanto a las administraciones públicas como a los profesionales sanitarios como a los pacientes, ¿no? Esa formación se tiene que basar en datos. Para ello, lo que sí que creíamos era que era fundamental rodearnos de los expertos que podían hacer este informe real, ¿no? Entonces, con la dirección de la Fundación Weber, que de todos es conocida también su reputación en cuanto a estudios de generación de resultados en salud, y pues la Sociedad Española de Endocrinología, la Sociedad Española de Diabetes y la principal federación de pacientes, yo creo que era el entorno perfecto para generar ese informe, esos datos que al final nos pongan en relevancia lo que podemos seguir trabajando, dónde tenemos el margen de mejora y qué podemos hacer para seguir ayudando al final a las personas con diabetes, que es el objetivo de todos los que nos sentamos hoy aquí. Habla Álvaro, habla Jorge de ese valor. ¿Cómo resumirías cuál es la importancia exactamente de ese punto, de analizar todo esto desde el punto de vista de ese valor de la salud? Bueno, porque yo creo que lo fundamental es cuando tomas las decisiones en función de lo que te aporta esa decisión, no desde el punto de vista del coste, sino desde el punto de vista de la relación entre resultado y coste, y eso es el valor, y ese valor además medido desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva social. Al final, es verdad que muchas veces nos centramos solamente en el impacto presupuestario, es decir, en lo que tiene que pagar el sistema sanitario, pero nos olvidamos de una cosa que creo que es fundamental, que es que en España la sanidad, el sistema sanitario español lo financiamos vía impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una aportación, una financiación que pagamos todo el mundo. Por lo tanto, creo que la óptica y la perspectiva adecuada no ha de ser la del pagador sanitario, sino la de la sociedad. Y entonces tenemos, en el descanso, me comentaban, claro, también es muy importante cuantificar otras cosas, como son las bajas laborales, las pérdidas de productividad, los cuidados informales, que es el tiempo que dedica la familia o el cuidador al paciente. Y esto muchas veces, con una perspectiva demasiado estrecha, se nos olvida. Entonces, por eso el valor es fundamental para poder tomar decisiones teniendo en cuenta el impacto que tiene todo en toda la sociedad. Han asentido todos, cuando has hablado además de esas otras derivadas de todo esto. Aquí en Galicia,
plan estratégico, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las actuaciones futuras? ¿Qué fases? ¿Cómo tienen gerente esa hoja de ruta estructurada? Bueno, en Galicia desde el año 2015 tenemos un proceso de atención integrada a la diabetes activo. Hay algunas publicaciones que indican que su implantación efectiva pues da buenos resultados, aumenta los controles periódicos, mejora la hemoglobina glicada sin aumentar la hipoglucemia, pero es un procedimiento que hay que actualizar y esto es lo que estamos haciendo a través de un grupo de expertos multidisciplinar para tener pues, lo más breve posible un acuerdo sobre el nuevo proceso integral de la diabetes. Es un proceso que, igual que el anterior, pues, va a establecer el papel de cada profesional en el proceso asistencial, también un acuerdo de recomendaciones pues, en cuanto al control de factores de riesgo. Esto es muy importante, como se comentaba antes, ¿no? Incluir, por ejemplo, pues, la prescripción individualizada de actividad física, la motivación del paciente, para bueno, pues, eliminar el sedentarismo que habitualmente se asocia a la diabetes. También llevará un plan individualizado. Es muy importante que cada persona tenga su propio plan porque tiene sus propias condiciones personales, laborales. La utilización de medicamentos que sean más seguros y más eficaces y que atiendan pues, también a las circunstancias particulares de su morbilidad. Va a hacer énfasis también en la educación diabetológica. Es muy importante a través de la escuela de pacientes que reforcemos esa educación sanitaria, ese autocuidado. Galicia desde hace años pues, organiza cursos con la metodología Stanford para formar a pacientes que a su vez son formadores de otros pacientes y esto es muy interesante. Lo que ocurre es que no llegamos a quien querríamos llegar, ¿no? Pero hay que intentarlo. Y bueno, pues por último hay que hablar también de otros modelos que no sean presenciales, ¿no? Muchas personas demandan no solo atención presencial, sino atención a través de telemonitorización, por ejemplo, o en la utilización de apps. El Sergas tiene ya disponible una app para pacientes con diabetes que se conecta con IANUS 5 y también con la carpeta personal del paciente diabético y esto bueno, es algo que yo creo que va a reforzar todavía más este control estricto que creo que todos queremos alcanzar. Es decir, en el futuro este control estricto y temprano, en todos los planes, en todo lo que se haga, bueno, va a ser un factor determinante, ¿no? Efectivamente, esto es la clave. Primero, como se comentaba, la detección precoz y luego el control estricto de la diabetes. Si les parece, conocemos sus opiniones, ¿no? ¿Cómo valoran en detalle este informe? Sí, Bellido. Hombre, yo creo que este informe hay que asociarle un dato más, ¿no? Es decir, que es, y todos los clínicos lo conocemos, que es lo que llamamos memoria metabólica. Es decir, el control inicial estricto de un paciente, nosotros en el día a día, aquí se ha valorado a 5 años, pero pensamos mucho más recorrido, porque los que, como yo, ya tenemos práctica asistencial casi de 40 años, sí sabemos que un paciente con un control estricto y adecuado desde el principio de la enfermedad a la larga de su vida va a tener muchas menos complicaciones. Nos es grato ver pacientes con diabetes tipo 2 con más de 50 y 60 años de evolución que han podido beneficiarse de esto y también vemos el paciente que no ha seguido la hoja de ruta desde el principio y a dónde va. Entonces, las perspectivas a largo plazo están condicionadas por lo que es el diagnóstico y el tratamiento adecuado y precoz. Nosotros decimos sin hipoglucemias, es decir, porque tenemos que individualizar, no todo el mundo puede tener el mismo control, pero lo que sí que es importante es individualizar el control,
y lo que tenemos, lo que vislumbramos un poco en el horizonte de nuevos medicamentos es poder llegar a ese control estricto sin hipoglucemia. Hasta ahora hemos tenido pues instrumentos para conseguir un control estricto, pero a veces el riesgo de hipoglucemia pues hacía que no podíamos llegar a ese control. Realmente nos queda mucho por aprender en diabetes, pero realmente las perspectivas de aumento de incidencia y prevalencia van a ser más altas, y cuanto más instrumentos tengamos de cambios de estilo de vida y de tratamiento farmacológico. Al principio yo ya quería extender este tema, el mensaje es que lo que aporta este informe es calidad de vida a 5 años, pero tenemos claramente la evidencia de que el diagnóstico y el tratamiento adecuado precoz va a ir mucho más allá de estos 5 años. Es decir, que las perspectivas de calidad de vida y salud van a ser exponenciales en el tiempo. Sigo planteándose a todos esa cuestión, ¿no?, de analizar el informe, pero Jorge, decía la gerente del Sergas, al hilo del análisis de los resultados del informe, que sí está claro que este control estricto y temprano va a ser clave, ¿no?, a la hora de en el futuro seguir tomando las decisiones. Sin duda, al final el informe lo que ha venido a reflejar es algo que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, y que todos ya venimos trabajando. Quiero decir, las guías clínicas ya lo reflejan así, los planes integrales de las autoridades sanitarias así lo reflejan. Lo que pone manifiesto el informe es que tenemos todavía trabajo por hacer, ¿no?, y eso es importante. Quizá la novedad de este informe, que yo creo que es interesante, es que además reporta un valor social para las arcas públicas, ese control estricto y temprano, ¿no?, más allá del beneficio al paciente, que por supuesto es fundamental, que lo veamos como una inversión, ¿no?, que se comentaba antes, no como un gasto, como una inversión de calidad de vida para las personas con diabetes. Entonces yo creo que eso es lo que se pone más de manifiesto. Además se ha hecho con una metodología robusta, académica, de revisión de la bibliografía por parte de los expertos. Entonces yo creo que pone de manifiesto algo que conocemos, algo que tenemos que seguir trabajando, y por supuesto pone en relieve pues el beneficio económico que puede tener ese control más estricto y empezar en el momento del diagnóstico lo antes posible a ello, ¿no? En vuestro caso, José Manuel, Gemma, ¿qué destacaríais sobre todo de los resultados de este informe? Yo primero. Bueno, antes estábamos hablando que comentábamos antes que a mí lo que me gusta de la endocrinología es la prevención, ¿no? Entonces, claro, todos conocemos, todos los que vemos a pacientes con diabetes, sabemos que una de las principales causas de fallecimiento de nuestros pacientes es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Ya desde hace unos años sabíamos que cuanto antes se diagnosticase la diabetes, es decir, cuanto más joven fuese la persona a la que se le diagnosticaba la diabetes, mayor impacto tenía esta entidad en sí misma para tener eventos cardiovasculares en un futuro. Y ahora también sabemos que cuanto mejor controlemos a nuestros pacientes de una forma precoz, menos eventos cardiovasculares iban a tener en un futuro, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que si nosotros somos capaces, tal y como dice este informe, de controlar a nuestros pacientes con unas hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6,5 en esa etapa precoz, y sobre todo en pacientes que debutan pues a unas edades más jóvenes con diabetes tipo 2, entre los 40 y los 50 años, que es cuando la enfermedad tiene más impacto en cuanto a la supervivencia, vamos a conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, el gasto sanitario, y tal y como decía antes Diego, el mayor problema que había antes era que era muy difícil alcanzar ese control estricto y precoz sin tener hipoglucemias. Yo, a diferencia de Diego, como soy más joven, ya he vivido en el mundo privilegiado del abordaje de la diabetes tipo 2, porque yo ya empecé mi práctica clínica con esos nuevos fármacos que sí es verdad que han aumentado el gasto sanitario, pero nos han llevado a alcanzar esas hemoglobinas glicosiladas más bajas sin el perjuicio de las hipoglucemias. Y el futuro que vamos a tener ahora, por eso es muy bonito este informe, porque el futuro que vamos a tener ahora con todas las nuevas terapéuticas, lo que nos dice es, oiga, usted va a poder, a ese paciente que acaba usted de diagnosticar, le puede alcanzar hemoglobinas glicosiladas por debajo de 6,5, incluso alcanzar la normoglucemia en una gran cantidad de pacientes sin hipoglucemias. Y al menos lo que nos dice el informe es que eso se va a transformar, tener unas glicadas
bajas en un valor social, económico, porque tal y como hemos aprendido todos, pues las necesidades de los pacientes y de la sanidad en gasto económico es infinita, pero los recursos son finitos, ¿no? Y por eso tenemos que andar ponderando esto muy bien. Te escuchamos enseguida, José Manuel, pero sí. Álvaro, incide también en esa relación que establecías tú, ¿no? Del gasto, inversión. Sí, yo además me gustaría señalar una cosa, porque aquí en Galicia han sido pioneros. Yo hace unos años estuvimos trabajando un concepto que son los presupuestos personalizados de salud y las escuelas de pacientes en donde más se han trabajado, en unos sitios donde más se han trabajado ha sido aquí en Galicia, también en Cataluña, es verdad. Entonces yo estuve viniendo aquí a Galicia varias veces para trabajar estos conceptos. ¿Y qué incide esto? Porque el control estricto no solamente se debe a los fármacos, sino lo que, como bien dice la estrategia del Sergas, tenemos que pautar cambios en los hábitos de vida, cambios en la dieta, el ejercicio personalizado. Bueno, pues en algunos países, como puede ser por ejemplo Alemania, Holanda, también en el Reino Unido, en primaria lo que hacen es que asignan una bolsa de dinero que no se lo dan al paciente, pero que el paciente puede decidir cómo gastarse ese dinero, y uno de los casos paradigmáticos era la diabetes. Entonces lo que hacían es, bueno, pues usted puede tratar, tener una rehabilitación, puede tener algo, o le podemos pagar la cuota de inscripción al gimnasio, no solamente a usted, sino también a su pareja, porque lo que vieron es que si iba él solo tenía menos adherencia al tratamiento que si iba con su pareja. Bueno, esto también ha habido alguna experiencia piloto en Extremadura, en donde se estableció un programa de ejercicio pautado en las residencias de mayores y se vio que esto era súper coste efectivo. El año de vida ajustado por calidad de tener un monitor que pautaba ejercicio físico a las personas mayores en las residencias tenía un retorno de un coste solamente de 2.000 euros por año de vida ajustado por calidad. ¿Por qué? Porque al final los mayores hacían más ejercicio, lo hacían de forma pausada y reducían el consumo de medicamentos y también las complicaciones. Entonces creo que ese abordaje integral, y aquí en Galicia además, que tienen las escuelas de paciente y que son punteros en esto, o que sois punteros en esto, es una gran noticia. José Manuel, también queremos preguntarle a Estrella más en detalle, a la gerente del Sergas, su análisis de los resultados de este informe, y no sé qué te parece esto que ha comentado, esa experiencia piloto, por ejemplo, en Extremadura, como paciente que eres y como presidente de la Federación aquí en Galicia. Sí, está bien, o sea, nosotros somos partidarios de hacer eso. Y a mí, yo en cambio, en contra de lo que, claro, porque Diego y Gemma pues hablan mucho de datos, de lo que sea. Nosotros tenemos prisa. A mí esos 5 años me parecen el término ideal, porque al final nosotros como pacientes, claro, ellos hablan de datos de glicada, de TV tal, pero el problema es el hábito, el cambio de hábito, ¿vale? Para nosotros es importante que esos 5 primeros años sea todo rápido y muy de aprendizaje, porque esto es hablando de cualquier cosa en la vida. Tú te pones a hacer ejercicio, que llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio, y al cabo de un año y que haces todos los días ejercicio, ya tienes un hábito de hacer ejercicio y ya no se te va a pasar, a menos que pase algo en tu vida. Pues con la diabetes tiene que ser igual. La formación es súper importante, y esos 5 primeros años, si yo sé cómo tengo que controlar mi glucosa, cambio mis hábitos de vida, cambio mi alimentación, sé las veces que tengo que ir al médico, cuándo tengo que ir al médico y por qué, si esos 5 primeros años yo lo llevo bien y tengo acceso a todo lo que tengo que tener, no necesitamos más. O sea, después será una revisión cada cierto tiempo porque yo ya he cambiado tal. Vosotros sabéis que la mayor parte de los problemas con la gente que tiene diabetes tipo 2, bueno, con la mayoría de las enfermedades, es el tiempo que llevas con tu enfermedad. Si tu enfermedad te exige constantemente ir al médico, constantemente medicarte, constantemente hacer cosas, llega un momento en que la gente, o por temporadas, o por muchas veces, deja su medicación y deja su forma de cuidarse bien. Y por mucho que su médico insista, pues no va a pasar. Por eso nosotros siempre decimos de que la formación y el cambio de hábito
no solo el típico cambio de hábito de hacer más ejercicio o de cambiar solo la comida, sino el cambio de mentalidad es muy importante, que cuando vayan al médico le decimos, pregúntale todo lo que necesites, porque mucha gente va allí y espera que le digan, ¿tienes una buena glicada? Adiós. O ¿tienes una mala glicada? Adiós, ¿sabes? José Manuel, de los pacientes, Sí. también es autocrítica, ¿no?, de lo que hace cada uno de los pacientes, por tu experiencia. Pregunta, atiende, No. después llega a casa y cumple No, con lo porque que el médico... muchas veces pasa lo que estábamos hablando, un tanto por ciento pequeño de los pacientes no le importa mucho, porque como es una enfermedad que no duele, al principio por lo menos, es indolora, si tengo la tensión alta es porque como mucho sal, pues no, igual es por culpa de tu diabetes, tal. Entonces ese porcentaje pequeño de pacientes ya va a dar igual lo que le digas y lo que le hagas. Después hay una parte importante de pacientes que es que no llega a los conocimientos. Primero, puede ser porque no tenga acceso al conocimiento, que es lo que nos pasa muchas veces. Y otras veces es porque le hablan, dice que sí, se va para su casa, todo lleno de dudas. Después viene a la asociación e intenta que nosotros resolvamos todas esas dudas. Y hay dudas que desde las asociaciones, claro, para eso estamos, pero hay dudas médicas que nosotros ni vamos a resolver ni es nuestro trabajo. Eso es el profesional médico. Entonces tenemos que volver a decirle, mira, tú vuelve otra vez al médico y vuelve a explicarle qué es lo que necesitas. Pero no obstante estar ligado, ¿no?, una asociación Claro. ayuda. Sí, claro. En la asociación damos mucha ayuda, pero le explicamos cómo cambiar sus hábitos de vida, ejercicio, nutrición, pero llega un momento en que nosotros sí que no hablamos de medicación, sí que no hablamos, porque hay gente que necesita todo eso y medicación, y necesita cambiar algunas cosas de su vida que es una cosa de profesional. Yo estoy de acuerdo con José Manuel, pero la perspectiva del paciente es una, la del profesional Claro. yo creo que es compartida, pero el profesional, digamos, que trabaja con una agenda y siempre te vas a casa con un mal sabor de boca, es decir, este paciente necesita más educación. Yo creo que, digamos, que la educación sanitaria en diabetes es esencial en cualquier tipo de diabetes y el paciente tiene derecho a recibirla, tiene derecho a formarse. ¿Cómo lo intentamos nosotros suplir, ¿no? Es decir, buscar educadoras, una educadora en un servicio de endocrino, igual que una dietista, es fundamental para conseguir apoyo. Pero en la consulta individual esto cuesta, ¿no? Experiencia, y Gemma ha trabajado conmigo años, sabe que nosotros hemos intentado suplir esto haciendo abordaje grupal. El abordaje grupal muchas veces, pues claro, economiza, digamos, resultados en salud, porque puedes dar una explicación en conjunto y además interaccionan los pacientes unos con otros y siempre da resultados. Incluso tenemos resultados en salud publicados con beneficio claro en el control metabólico y en el peso. Pero claro, tenemos que tener la complicidad del sistema sanitario para favorecer ese tipo de actuaciones, porque esto implica recursos, implica tiempo, pero realmente eso, unido a las nuevas tecnologías, lo ha explicado Estrella, que la APP que se está desarrollando, que tiene mucho recorrido, pero se está desarrollando, unirlo a la carpeta de salud, tener en el PAI un programa específico, o sea, un proceso específico para el paciente, para que sepa qué está cubierto y qué queda por cubrir en la educación y en el tratamiento de ese paciente. Tenemos que colaborar todos, asociaciones, el sistema sanitario, los profesionales, todos tenemos que colaborar, porque la idea la tenemos, sí. El queremos todos, pero llegar a individualizar este aspecto en el paciente, ese es nuestro objetivo. Claro. Es decir, estamos trabajando en salud para conseguir eso. O sea, sí, a nosotros nos pasa mucho que hay pacientes que van a su médico, le dicen, bueno, yo tengo este cuadro. Entonces, claro, le dicen, bueno, tienes que cambiar de hábitos, cambiar de comida. La persona igual no lo cambia al 100%. Entonces, claro, necesita medicación pues para su diabetes tipo 2, para su tensión alta, para su colesterol. ¿Qué pasa? Pues llega un momento que tiene un montón de interacciones con diferentes pastillas o de diferentes medicamentos porque tiene un problema. Pero ¿qué pasa? Que eso le genera otro problema que dan por hecho de que es normal. Le puede pasar que dices que yo iba a pasear con mis amigas, es que ahora no puedo. ¿Por qué? Es que cuando llevo caminado 10 kilómetros o 3 kilómetros, no puedo.
o tengo problemas de disfunción sexual, y dan por hecho que es lo que pasa por tener diabetes. Entonces, en la asociación le decimos, no, es que tienes que volver a tu médico y decirle, mira, yo prefiero tener una glicada de 7 y poder ir a caminar con mis amigas, porque entonces, al caminar con tus amigas, vas a tener una glicada de 6,5 dentro de 4 meses, y no ahora mismo. Porque es que hay muchos profesionales, muchos no, que al final dices tú, claro, llega una persona con una glicada altísima, con una serie de problemas, y tú tienes que intentar corregírselos. Pero la gente tiene el miedo ese a contarle al médico que la medicación que le están dando de repente, pues le ha dado un problema de disfunción sexual, no puede caminar. Dice, pero claro, si el médico no se lo cuentas, no lo sabe. Por eso siempre hablamos de que la educadora es fundamental para nosotros, porque es una persona que tiene los 15, 20 minutos o 25 que necesita esa persona para decirle, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo vas? No, es que yo cuando voy a caminar tal. Y la educadora puede decirle al médico, oye, igual hay que revisarla porque igual no es de eso o le produce. Entonces, para nosotros es, para las asociaciones, nuestro caballo de batalla es, como decía Diego, necesitamos muchísima educación. Y después, bueno, claro, si vienen fármacos nuevos y nueva tecnología nos ayuda un montón, pero nos hace falta muchísima educación, y en diabetes tipo 2 hay muy poca, no solo en Galicia, en toda España. Y ese control, al hilo del informe, como paciente, ese control estricto temprano, lo que estamos comentando a raíz Claro, sería lo perfecto, porque es lo que decimos nosotros. Para nosotros sabemos que una persona que desde el primer momento tiene un control estricto, le dan lo que necesita, ve él lo que necesita, ya coge hábito, ya sabe que no debe de comer esto, debe de hacer más ejercicio, debe de ir al endocrino o a su médico de familia cada 6 meses a hacerse un análisis. La gente que entra en esa rutina los primeros años, es raro que después a la larga tenga problemas, porque ya está en su rutina. Si alguien tarda más de 5 años en coger la rutina, por experiencia sabemos que al final, pues en los que acabarán con Diego y con ella, pues eso, como decimos nosotros, en fase ya, en última fase. Gerente, ¿qué impacto puede tener este informe, las conclusiones que estamos comentando, este control temprano, el control estricto en este tipo de pacientes? Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema sanitario que está muy orientado a recibir la demanda, ¿no? Los profesionales sanitarios esperamos que venga el paciente, y el cambio que tenemos que hacer es ser más proactivos, es decir, ir a buscar a los pacientes que tienen factores de riesgo que pueden desencadenar una diabetes, o bien ya tienen una diabetes diagnosticada y es necesario controlarla de forma adecuada, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, esto aplica a todos los pacientes crónicos. La enfermería, desde mi punto de vista, tiene un papel fundamental. La enfermería, junto con herramientas que las tenemos de inteligencia artificial que permita localizar a los pacientes que bien pueden estar en riesgo o bien no han asistido a los controles planificados, nos puede ayudar mucho, ¿no?, en este seguimiento adecuado del paciente. También, desde luego, como decía, tenemos que incorporar más elementos al sistema sanitario. Nosotros lo estamos haciendo, hemos incorporado nutricionistas en muchos centros de salud, que esperamos extender el año que viene. Estas nutricionistas ya tienen el tiempo oportuno para realizar educación, motivación, que es fundamental, ¿no? La motivación, como en todo, tiene que existir. Y estos son, desde mi punto de vista, los elementos más importantes: apoyo de la enfermería para ser más proactivos y apoyo también de otros profesionales que se pueden dedicar y que conocen más en profundidad aspectos relacionados con la nutrición, y desde luego también buscar apoyo social para personas mayores que viven solas y pueden tener una baja adherencia a la dieta y a los tratamientos, o a otro tipo de personas que pueden mejorar su adherencia a través de las tecnologías. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener todos? Yo creo que usamos pues nuestro móvil para ver cuántos pasos hacemos al día, ¿no? Por ejemplo, la nueva carpeta de Janus permite pues, los pasos que nosotros registramos en un explorador, pasarlo a la carpeta y enseñárselo a nuestro médico de cabecera. Pues ¿por qué no utilizar la app
para establecer unos objetivos individualizados y controlarlos si el paciente así lo considera oportuno, tener cierto tipo de alertas, ¿no? Y en ese sentido es en el que creo que tenemos que trabajar y es donde estamos enfocando el nuevo plan de atención integral. Demandaba José Manuel ese aspecto relativo al tiempo, ¿no?, a los plazos. En el caso de Ferrol, y por acercarnos a Galicia o Gema en Santiago de Compostela, ese control, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cómo se procede con los pacientes? ¿Qué fases se siguen? Nosotros en Ferrol yo creo que tenemos también una cierta situación de privilegio, porque en el sentido de que siempre tenemos la complicidad de la asociación. José Manuel está aquí, es una asociación muy proactiva y siempre tienes el apoyo de la proactividad. Pero realmente lo que nosotros, y bueno, efectivamente, la incorporación de dietistas ahora llevan meses, ¿no? Hay que establecer muy bien su cartera de servicio, cuál es la línea de actuación, hace falta integrarlo funcionalmente de los servicios de endocrino, porque si se colocas, digamos, dietistas en primaria, pero no tienen, digamos, una relación directa con quien realmente debe establecer, digamos, el eje de actuación, no vamos a unificar criterios, ¿no? Pero echamos de menos, digamos, como decía Estrella, la complicidad de enfermería, porque la figura de educadora, una educadora en diabetes tiene una formación específica. Las enfermeras realmente cuando se dedican a una cosa tienen un perfil, pero no tienen una titulación específica, tienen una formación específica para ello, pero realmente yo lo que veo es que necesitamos potenciar a la educadora. A lo mejor un servicio como el nuestro tiene una educadora, y con una educadora que no hacemos nada, porque los pacientes, podemos atender parte de los pacientes de consulta, pero el alta hospitalaria, por ejemplo, necesita la incorporación de educadoras para formación de pacientes. Es decir, que yo creo que se están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero luego siempre demandamos más, pero demandamos más precisamente para mejorar el control. Y para llegar a ese mejorar el control, control, ¿no? para optimizar el control y la formación del paciente, ¿no? Pero, lógicamente, y luego una cosa que nunca se nos debe olvidar: el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos. Son obesos. La obesidad es una enfermedad. Si no consideramos la obesidad como una enfermedad, y eso la administración tiene que dar un paso, como ha hecho Portugal, dar un paso de decir, la obesidad es una enfermedad, digamos, tipificarla, potenciar su tratamiento, desde luego tendremos más incidencia, cada vez más, de diabetes tipo 2, y entonces este será un circuito reverberante. O sea, para mí, en la prevención de la diabetes tipo 2, y estamos hablando de diagnóstico precoz, es prevenir la obesidad. Ya sé que es un tema que incumbe a los profesionales sanitarios, a los educadores, a los, por supuesto, a los sistemas de salud, pero también la colaboración de los municipios, de los docentes. Este es un tema muy amplio. Yo creo que en Galicia se han establecido programas, pero no se puede parar, en eso no se puede parar, porque la obesidad, cada estadística, y nosotros somos la segunda región en España con más prevalencia de obesidad, estamos en el norte y paralelo a Asturias y Canarias, pero estamos digamos en el punto más alto de obesidad, con lo cual si no controlamos o no bajamos el ranking en obesidad, pues tendremos más incidencia de diabetes. Yo creo que ese aspecto hay que tocarlo, Yo puntualizar que, bueno, desde hace unos meses tenemos el programa de Obesidad Cero, ya activo en algunos centros de salud, y los médicos ya están prescribiendo ejercicio físico, ¿no? Entonces, es cierto que todavía es limitado, pero acuerdo contigo que hay que ir por esa línea. Pero yo no sé si nos podemos conformar con hacerlo desde nuestro ámbito. Es decir, ¿qué poder tenemos nosotros para motivar
digamos, a otros estamentos municipales o educativos en este aspecto. Totalmente. Porque los niños ahora, pues es que es el estilo de vida, ese cambio de estilo de vida. Los niños ahora tienen las actividades, son las que los padres le buscan complementarias, pero el colegio no fomenta demasiado el desarrollo físico y claro, todo tiene un punto de partida, ¿no? O sea que se ha trabajado, evidentemente se ha trabajado, pero no conseguimos resultados. Sí, bueno, solo decir que es cierto que la salud tiene que estar en todas las políticas, no puede ser solo un tema sanitario, evidentemente. La educación tiene mucho que ver con este. Creo que José Manuel quiere comentar algo, pero déjame que ya para cerrar el capítulo, ¿no? De quizás de las mejoras para seguir ganando terreno en este control estricto y temprano. Gemma, ¿qué otros puntos relevantes? Tú además como representante de aquí de la Sociedad Española de Endocrinología. Es que creo que no puedo decir mucho más que Diego, porque yo soy una firme defensora de que el abordaje del paciente con diabetes tipo 2 tiene que ser multidisciplinar y la persona de enfermería va de la mano con nosotros, o sea, las dos figuras, por ejemplo, en nuestra práctica clínica diaria, en este caso, pues en mi caso, endocrino y la enfermera educadora, en este caso, que es la que trabaja conmigo, es que es básica, fundamental. Yo no sabría qué hacer sin mi enfermera educadora, de hecho es que cuando no la tengo, claro, tengo que invertir todo ese tiempo con el paciente porque la educación diabetológica es fundamental. Es una persona que por agenda tiene más tiempo que nosotros por paciente, hace un abordaje global, tiene más facilidad para comunicarse con el paciente y no es que haga falta una cosa u otra, es que las dos trabajamos en equipo, ¿no? Yo cuando trabajo con ella es parte de mi equipo y las dos vamos en la misma dirección, ¿no? Yo si tuviese que destacar algo, ahora va a venir pues un montón de fármacos, el Sergas también está trabajando en esa línea de mejorar el control de los pacientes, también tienen muy en cuenta el tema de las personas de enfermería, pero es que la persona de enfermería para mí es fundamental, es que si no la tienes falta mucho, desde la educación de dieta, que si no tienes dietista pues lo hace la persona de enfermería, la administración de fármacos, muchas veces también les dan información sobre el ejercicio, etcétera. O sea, yo apoyo totalmente lo que ha comentado Diego, que para mí es uno de los pilares esenciales. José Manuel. Sí, nosotros desde, ya no solo a nivel local o regional, sino a nivel FEDE, llevamos un tiempo batallando para que las enfermeras educadoras, que para nosotros tenía que haber una en todos los centros de salud, da igual de qué parte de España sea, con un título para que esa gente que tarda tiempo en formarse, porque la diabetes no es una enfermedad que sea rápida, que es una enfermedad de mucho tiempo, con muchas patologías y con mucha medicación y tecnología a su alrededor, que va mejorando la calidad de vida del paciente. Tal. ¿Qué pasa? Que una enfermera tarda un tiempo en formarse. ¿Cuál es el problema? Que una persona se forma, está 2 años en un puesto, cuando ya está formada y los pacientes están recibiendo una muy buena formación, esa persona, como no tiene una especialidad en eso, pues mañana la cambian y ponen a otra persona que tarda otros 2 años en formarse. Entonces, tú imagínate, tú llegas, debutas hoy, la enfermera debuta contigo y estáis peleando juntos. Cuando tú ya parece que ya vas a tener control sobre tu enfermedad, esa enfermera se cambia para otra especialidad, porque no tiene especialidad de diabetes. Entonces, desde FEDE se lleva peleando mucho tiempo por esto y sobre todo estamos muy decididos a empezar a pelear muy fuerte porque se reconozca la obesidad como una enfermedad. Porque el 90% de la gente que tiene diabetes tipo 2, como dijo Diego, tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Y mientras no esté reconocido como una enfermedad, todos los fármacos que puede haber y que nos pueden ayudar, ya no solo a mejorar la calidad de vida del paciente que sino la gente que tiene obesidad y todavía no tiene la diabetes tipo 2, a que no llegue a tenerla. Si vemos que todos los días crece la diabetes tipo 2 a pasos agigantados, porque cada administración da unos datos diferentes y ya no sabes si tu administración o la europea, los datos cambian, pero todos crecen a un ritmo exponencial muy grande. Lo que tenemos que intentar es que no llegue la gente a tener diabetes tipo 2. Entonces, si la obesidad está declarada como una enfermedad y ya hay fármacos para ayudarlo, pues ya no solo para que no lleguen a tenerla, sino que lo tienen, Diego lo puede explicar mucho mejor,
y Gemma también. Tú sabes que una persona que tiene diabetes tipo 2, si baja 10 kilos su peso, el control sobre la enfermedad cambia, pero un 100%. No estamos hablando de cambios de 150 kilos a 25, no, estamos hablando de alguien que pesa 100 kilos y que pasa a pesar 80 y su diabetes se vuelve controlable, sin afectaciones a largo plazo, y eso solo se puede conseguir cuando, siempre decimos, cuando nos reunimos con los servicios de salud de toda España, ya intentamos ponernos muchas veces de acuerdo, pero esto para nosotros es muy importante y vamos a pelearlo porque la evidencia está ahí. Nosotros no lo decimos, lo dice a nivel mundial todo el mundo y sobre todo nuestros médicos, que es nuestro referente. ¿Y qué se puede hacer, Jorge, para mejorar estos datos todavía más, o qué queréis hacer desde el IGI? Bueno, en nuestro caso, nuestra esencia es la de descubrir y desarrollar fármacos, ¿no? Viene siendo así, en este caso estamos hablando de la diabetes, pero en otras patologías también, ¿no? La idea es esa, la idea es seguir investigando, seguir invirtiendo, seguir descubriendo fármacos que ayuden a tomar mejores decisiones a los pacientes, ¿no? Yo creo que lo positivo de todo esto es que creo que tenemos todos la actitud de poner al paciente en el centro y de ayudarle, ya se están haciendo grandes cosas. Yo me iría con esa sensación de positivismo cuando se escucha a todos de ya hay grandes proyectos, ya se está poniendo al paciente, aquí en Galicia es un ejemplo claro, al paciente en el centro, pero bueno, necesitamos seguir avanzando, ¿no? No somos conformistas y eso también es bueno. Eso por un lado, ¿no? Es nuestra esencia, descubrir, desarrollar medicamentos, pero por otro lado este tipo de eventos. O sea, yo creo que dar a conocer este tipo de informes, este tipo de eventos que todavía nos faltan por conseguir es fundamental, y yo creo que pues el papel que juegan las asociaciones de pacientes yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa de relieve, darles más herramientas a los profesionales sanitarios con información veraz, de evidencia bibliográfica. Es un poco por donde estamos nosotros moviéndonos, primero por nuestra esencia, que es nuestro, pues por lo que nos levantamos cada día, ¿no? De ver cómo podemos mejorar la vida de los pacientes con diabetes y darles más armas para que su vida sea más sencilla, pero por otro lado también hacer este papel de divulgación, que creo que como pues, actores que estamos dentro de este ecosistema también tenemos esa obligación, ¿no? Y sumamos además, supongo que coincides, Álvaro, también en llevar ese impacto sanitario a la sociedad, ¿no? Impacto sanitario igual a impacto social, hablar ya, como decías tú al inicio de la intervención, de gasto igual a inversión, pero hay que seguir insistiendo en esto, que las propias asociaciones de pacientes, los doctores reclamen, la comunidad médica, que la obesidad sea declarada una enfermedad por esa relación que tiene con la diabetes. Sí, claro, porque es evidente que lo que estamos viendo es que el impacto que tiene la obesidad sobre la diabetes, sobre las enfermedades cardiovasculares, sobre la calidad de vida de los pacientes es muy importante, y desde luego el impacto social que tiene y que genera también es muy elevado. Pero yo creo que ahí es fundamental, como han dicho, un abordaje multidisciplinar que no solamente está centrado en el sistema sanitario, sino también en otras partes de la sociedad, como pueden ser la educación, los colegios, las familias y la propia responsabilidad individual de cada uno. Entonces creo que esa visión es fundamental, y si tenemos alternativas que una vez que tenemos el problema podemos atajarlo o podemos ayudar a controlarlo, pues yo creo que sí que debe ser considerado como una enfermedad y que podamos ponerlo en marcha. Hay un dato quizás que merece la pena destacar. Estrella ya dijo que en la tercera edad, digamos, a partir de los 60, crece exponencialmente el número de pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Pero hay un dato reciente de estos días, ¿no?, que ha salido publicado en Lancet, y pone de relieve un aspecto que tenemos que tener en mente, y es que cada vez se diagnostica más diabetes tipo 2 en edades más precoces. Y esto tiene un impacto en mortalidad. Por cada 10 años que digamos más precoce diagnostique la diabetes tipo 2, se reduce la esperanza de vida en 3,7 años. Si el diagnóstico, si cada vez hay décadas más jóvenes que diagnosticamos la diabetes,
la esperanza de vida relacionada con o la mortalidad relacionada con la diabetes será mayor y más precoz. Luego, invertir en salud es prevenir. Estamos en la misma línea que decía antes, prevenir, prevenir, prevenir. Lo que nos queda, prevenir fundamentalmente la obesidad, desde la infancia. Es decir, que en este aspecto tenemos que trabajar desde edades muy tempranas. Ya es una buena conclusión, ¿eh? No sé si os quieres quedar con algo más, pero podríamos cerrar además con ese broche, doctor Bellido, y con esa conclusión, sí. No sé si querías comentar algo más. No, que es cierto, o sea, que yo creo que tenemos que poner el foco en edades más precoces, porque afortunadamente esto ya lo vemos en otras sociedades, donde el porcentaje de obesidad se ha incrementado, están por delante de nosotros, pero es que vamos en la misma línea. Y entonces, afortunadamente, se ven pocas diabetes tipo 2 con 18 o 20 años. Yo ayer mismo vi una con 18 años. Es decir, un chico de 18 años con una diabetes tipo 2 secundaria a una obesidad infantil. Esto hace años pues no lo veíamos, pero es que ya lo vemos en la práctica habitual. Es dramático, es un tema dramático, porque realmente aquí ya estamos hablando de perspectivas de vida. Yo me miraba ayer y miraba este informe de este estudio de Lancet y digo, este hombre está perdiendo ya 20 años de vida, sin que yo haga nada. Yo no puedo hacer nada, pero está perdiendo 20 años de vida. No he podido prevenirlo, entonces desde ahí tenemos que trabajar, por eso mi mensaje es este, precisamente. Hablamos efectivamente no solo de calidad de vida, ¿no?, sino de vida en sí misma. ¿Alguna conclusión más? Nos quedamos, ha sido un buen cierre, esto último que nos ha contado, además con esa experiencia ayer, ¿no?, en consulta el doctor Bellido. Agradecerles a todos los que nos han seguido, a los que han prestado atención a este encuentro informativo que hoy les hemos ofrecido desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández de la Torre, en la que hemos hablado de diabetes de tipo 2 aquí en Galicia, datos extrapolables obviamente al resto del país, pero a raíz de ese informe sobre ese control estricto y temprano y lo que se está haciendo y lo que se va a hacer aquí en nuestra comunidad. Gracias a los 6 por habernos acompañado. Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber, gracias. Gracias. Jorge Santander, director de Relaciones Institucionales de LIGI, gracias. Muchísimas gracias. José Manuel García, presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes aquí en Galicia y miembro también de la Federación Estatal. Gracias, José Manuel. Nada, nosotros. Gemma Rodríguez Carnero, gracias también. Ella es miembro de la Asociación Española de Endocrinología y Nutrición. Gracias, Gemma. Gracias. Al doctor Bellido, una referencia que tenemos aquí en Galicia, jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Diego Bellido, gracias. Muchas gracias. Y gracias también a Estrella López Pardo, a la gerente del Sergas. Gracias, gerente, por visitarnos. Gracias. A ustedes, lo dicho, gracias por su atención, a tomar nota de todo lo que nos han contado nuestros invitados. Un encuentro que pueden seguir, como les digo, a través de los canales habituales, pero del que tendrán también cumplida información todos los lectores de La Voz de Galicia. Gracias por su atención y que tengan un muy buen día.